Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por este momento, por este lugar que nos permite estar aquí reunidos con el único deseo y la única disponibilidad de ser más efectivos en tu reino. Queremos que sea tu Espíritu Santo, dice tu palabra, que Él nos enseñaría todas las cosas y que nos guiaría siempre a toda verdad. Por eso dependemos de Él y no de nosotros. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que vienen en camino y también los que ya están aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, vamos a aprovechar bien el tiempo. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar con este pequeño seminario de 4 clases, de 4 sesiones, que va a ser, consta de 1 hora, nada más de 7 a las 8 en punto. Hágame señas y paramos y nos vamos. Pero el título de este seminario, el título es, si no lo alcanzan a ver desde allá, yo lo voy a estar mencionando, el título es Servidores de Dios y de los Santos. Y tenemos ahí una cita en Hebreos, capítulo 6. Yo le voy a pedir ayuda también para que participemos y también me vaya ayudando para leer en voz alta y fuerte, porque como está grabando, para que salga también su dulce voz melódica, ¿verdad? Así que ese es el título de toda la serie el título en general de las 4 clases, de todo el seminario. Y la razón por qué es servidores de Dios y de los santos, porque directamente primero le estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero le servimos a Dios ¿cómo? Sirviéndole a los santos. Es como dice el apóstol Juan, no podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos, si no podemos amar al hermano que sí vemos. Entonces, no podemos decir que servimos a Dios sin servirle al cuerpo de Cristo, a los hermanos. Entonces, Hebreos capítulo 6, vamos a ver ahí, solamente para afirmar o reafirmar lo que es el título de este pequeño seminario. Hebreos 6, verso 10 al 12. ¿Alguien con voz fuerte y clara que nos quiera ayudar? Quiera leerlo. Porque Dios no es injusto a olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Entonces, lo que vemos aquí del escritor de Hebreos, que primero dice que Dios no es injusto para olvidar. Nosotros sí muchas veces nos olvidamos de recompensar o agradecer a las personas, ¿verdad? Yo no sé si a usted alguna vez se le ha olvidado favores que le han hecho. Pero Dios no es injusto, no es ingrato. Pero dice, para olvidar la obra y el trabajo. Habla de servicio. Pero dice, ¿qué tipo de trabajo? De amor, ¿verdad? Que habéis mostrado hacia su nombre. Y luego dice, ¿cómo? ¿Cómo es que estos hermanos han mostrado un servicio de amor hacia Dios? ¿Cómo? ¿Sirviendo a qué? A los santos en el pasado, pero todavía sirviéndoles aún hoy. Entonces, este es un grupo de hermanos a los cuales reconoce el escritor de Hebreos que han servido a Dios, han estado sirviendo. Yo no sé cuánto tiempo, yo he escuchado personas que dicen, yo he servido mucho en las iglesias donde estuvimos y hicimos tantas cosas, nos cargaron de trabajo y se cansa la gente muchas veces, ¿verdad? Pero muchas veces debemos de preguntarnos si estaban sirviendo a Dios o estaban sirviendo a los hombres. Pero ahí dice el escritor de Hebreos que ese trabajo de amor había sido para Dios y todavía hasta el día de hoy.
Verso 11 dice, pero deseamos que cada uno, en otras palabras, todos, cada uno de vosotros, muestre ¿qué cosa? La misma solicitud. ¿Sabe qué es eso? Esa de solicitud. O sea, que está presto, está solícito, está solicitando una oportunidad para servir al Señor. Y el escritor dice, yo deseamos que cada uno, que todos estén con ese deseo. Hermano, por favor, cuando haya una oportunidad, póngame la lista, yo quiero servir, hermano, una chancecita, en que sea lo que sea, algo pequeño, yo quiero empezar a servir. O sea, ellos tienen una solicitud, eso es lo que decía el apóstol. Esperamos que todos, cada uno tenga la misma solicitud, pero dice, esto es interesante, hasta el fin. El verdadero siervo del Señor, cuando le está sirviendo verdaderamente al Señor, jamás se cansará de servirle al Señor. ¿Sabe cuando usted y yo nos cansamos? Cuando la gente se cansa de servir, cuando reniega uno, cuando uno, como dice, tira la toalla y uno abandona esto y lo otro, porque es cuando uno lo hace para uno mismo o para los demás, para las personas. Pero cuando hay una conciencia clara de que a quien estamos sirviendo es al Señor, por eso el título de esta convocatoria es siervos de Dios y de los santos. Amén. Entonces la solicitud es que sea ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Y uno de los propósitos que menciona aquí dice, a fin de que no os hagáis ¿qué? Wow, esto ya cambia el tono del texto, ¿verdad? Primero venía hablando de que Dios no es injusto, habla de una recompensa, de que Dios es bueno. Pero luego habla de ¿qué? Que cada uno debe tener una solicitud, que siempre Dios, amados, que haya un deseo en nuestro corazón, pidámosle al Señor que siempre estemos solicitando, pidiendo, buscando, anhelando servir al Señor. Pero dice que hasta el fin, para que no nos hagamos perezosos. Porque sabe que podemos caer de repente. Usted ha visto personas que, oiga, ¿cómo servían en la iglesia? Y de repente, ¿qué pasó? Como que se le acabaron las fuerzas, ¿verdad? Dicen algunos, no, hermano, me estoy agarrando un descanso, ¿no? Pero ya llevan como 6 años descansando. Como aquel hombre que era bien haragán, decía la esposa, y el día que murió le dijo al que hacía las lápidas, ¿qué le ponemos a su esposo en la lápida? Dijo, pues no sé, no se me ocurre nada, dice, porque era bien haragán, casi no quería hacer nada en la casa. Ah, ya sé, póngale, aquí descansa mi amado, en esta tumba sigue descansando. O sea que toda la vida se la pasó descansando. Dios quiere que nosotros seamos imitadores, termina diciendo Hebreos, ¿imitadores de qué? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, aquellos que por la fe y la paciencia, de hecho, el escritor de Hebreos menciona una lista de aquellos que alcanzaron, hicieron grandes proezas por la fe y la paciencia en Dios. Entonces, que nosotros seamos imitadores de esos que están siempre buscando servir al Señor. Amén. No imitar a otros ¿verdad? Que se han hecho perezosos. Así que con esa introducción, ese es el título de la temática para la serie, para los 4 lunes. Pero hoy nuestro tema es la vida espiritual de un siervo de Dios. Durante estos 4 lunes vamos a hablar de los diferentes, tal vez mencionar los diferentes lugares donde servimos al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, ya sea, no sé, barrer, limpiar las sillas, la música, ujieres, maestros, todo lo que hacemos en general, ¿no? Como algo en general, como un pequeño repaso, y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Por obvio, pero no está de más una repasadita para refrescarnos en todo ello. Pero la organización es importante. ¿Cree usted que la organización es importante? Sí, claro, ¿verdad? La dirección también, ¿verdad? Saber a dónde dirigirnos, con quién, ¿verdad? Saber nuestro lugar, lo que nos toca hacer.
qué le toca hacer a otro, ayudar, ¿verdad? Todo eso. Todo eso es importante, porque donde no hay orden, donde no hay coordinación, pues va a haber lo contrario, ¿no? Desorden. Entonces, pero podemos hablar de talentos, podemos hablar de ministerios, de dones, de lugares y áreas de servicio, de organización. Podemos hablar de todo ello. Pero si primero no está esta área en nuestra vida, todo lo demás va a estar fuera de lugar. Un ejemplo, podemos tener, no sé, mucho talento muchos dones para desarrollar algunas áreas, pero usted sabe que aún los dones que Dios nos ha dado no es sinónimo de madurez de una vida espiritual. Que alguien tenga un don y un talento no es sinónimo de que la persona es muy espiritual. No. Muy cierto. Todo lo contrario. Eso choca y hace un contraste. Cuando alguno de nosotros, por ejemplo, podemos ser muy talentosos, pero está faltando la vida espiritual, eso se refleja como que el otro lado, ¿no? De lo que está faltando. Entonces, eso es muy importante. Entonces, antes de hablar de todo lo demás que vamos a estar mirando en las siguientes enseñanzas, siguiente lunes, ¿verdad? De la organización, coordinación, cargos o lugares. Antes de todo eso, las cosas que ocurren, cómo podemos ayudarnos, cómo resolver algunos conflictos. Antes de eso, lo importante es hoy la vida espiritual de un siervo de Dios. ¿Cree usted que es importante que el que sirve al Señor sea un hombre espiritual o una mujer espiritual? Sí, ¿verdad? Amén. Bien, entonces vamos a ver, vayan preparando Filipenses capítulo 2, pero yo quiero decirles esto. ¿Sabe que la mayoría de los libros en cuanto a liderazgo o a servicio en las iglesias, la mayoría hablan de hacer, qué es lo que tiene que hacer? Y casi todos así comienza. ¿Qué debe de hacer un líder? ¿Qué debe de hacer un siervo de Dios? Pero yo quiero decirle esto, si usted quiere apuntarlo, no lo escribimos aquí, que antes de hacer, primero lo más importante es, debemos ser. En otras palabras, antes de hacer algo, yo debo de ser alguien. Yo debo ser primero un hijo de Dios. Por lógica, ¿verdad? Si vamos a servir a Dios y vamos a servir en la iglesia, pues no vaya a pasar como en una ocasión hubo un pleito en una iglesia y dicen que el tesorero ahí se levantó y se enojaron todos y él aventó ahí la maleta y dijo, yo ya me voy de esta iglesia, al cabo que ni cristiano soy. Y porque salieron mal en un pleito. Entonces, pero cuando hay verdaderamente, somos hijos de Dios, si hemos realmente creído en Cristo, nos hemos vuelto al Señor, si hemos nacido de nuevo, vamos a tener el mismo deseo porque somos hijos del mismo Padre. Amén. Hemos sido engendrados por el mismo Espíritu. Número 3, tenemos el mismo deseo de servir al Señor. Así que antes entonces de empezar a hacer, por eso le dije, antes de la organización, antes del trabajo, antes de todo, lo más importante es ser. ¿Sabe que cuando Cristo llamó a los discípulos, cuando inicia su ministerio, dice que llamó a los 12 para que estuviesen con él? Cuando Cristo llamó a sus apóstoles, no los llamó y los envió a predicar. O no los llamó para empezar a instruirlos, sino los llamó para que estuviesen con él. Entonces habla de una relación y una comunión con Dios. Por eso es muy importante que nosotros podamos poder entender. Yo quiero invitarles, y de verdad que he orado al Señor, le pido que pueda haber esta conciencia en nuestro corazón, que podamos entender. Me gustó mucho este texto base, Filipenses capítulo 2,
para que podamos nosotros, si podemos nosotros entender, amados, esta porción, no solo la porción de la Escritura, pero también realmente lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, acerca de esta obra maravillosa que Cristo vino a hacer. Este texto base para mí es como la introducción y lo que rompe todo para poder nosotros, si lográsemos comprender la obra de Cristo por nosotros, pero también para que nosotros fuésemos incluidos y para que nosotros fuésemos participantes. Es un privilegio número uno ser hijo de Dios. Esto es glorioso, ¿verdad? ¿No le parece? Disfrutar la vida de Dios. Cuando uno ve la vida de la gente, que en medio de las dificultades nosotros podemos tener paz, consuelo, confianza en el Señor. Y hay gente que, oiga, con poquito se desmorona. Es un privilegio. Segundo, servirle al Señor mucho más. Así que ruego al Señor que podamos abrazar y entender esta escritura como lo que creo que el escritor, el apóstol Pablo, habla a los Filipenses capítulo 2. Dice así, verso, ¿qué dijimos? Verso 2, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Alguien con voz clara? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén, hasta ahí. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los filipenses que su gozo sería completo si la iglesia de Filipos tiene un mismo sentir. Teniendo, número uno, el mismo sentir. Número dos, el mismo amor. Porque claro que si amamos al mismo Dios, Dios no tiene diferentes tipos de amor, ¿verdad que no? ¿Será que los padres tienen diferente amor para cada hijo diferente? No, ¿verdad que no? Depende, ¿verdad? No debieran. Pero dice la Escritura, si vosotros siendo malos, hablando de los padres, ¿verdad?, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a todos los que se lo piden? Entonces Dios es el Padre, por eso a Él le podemos clamar y decirle Padre bueno, ¿verdad? Pero en su mayoría yo creo que los padres amamos a nuestros hijos. Yo recuerdo que le dije a mamá que a quién quería más, porque siempre mis hermanas decían que unas querían más a otras, otras no se sentían amadas. Hay veces que uno no se siente amado, pero no es que... Me dijo mamá, ¿a qué lo quiero? El que se porta bien lo quiero porque se porta bien. Y a este que se porta más mal, por eso lo quiero, porque me hace sufrir más. Entonces a cada uno se quiere con el mismo amor. Entonces, pero dice aquí, completar mi gozo sintiendo lo mismo, el mismo amor nos llama a la unanimidad, unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Has escuchado gente que dice, no, hermano, es que yo siento de parte del Señor, de verdad? Y a veces sentir es solamente humano. Pero si es un sentir de parte del Señor, realmente lo va a llevar al mismo lugar, a ser efectivo en la obra del Señor. Amén. Y luego dice, verso 3, aquí es donde viene la advertencia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces aquí el apóstol está hablando acerca de que es posible y que algunos pueden hacer cosas, ¿verdad?, aún por contienda o por ellos mismos verse bien, ¿no? A veces hacemos cosas, podemos caer en eso y debemos tener mucho cuidado de que no hacer las cosas para agradar al ojo o para que digan que yo lo hice, ¿no? No, aunque nadie te vea, tú debes de hacer lo que a Dios le agrada. Luego sigue diciendo, antes bien, con humildad. ¿Cree usted que es importante hacer las cosas con humildad? Amén. Claro. Estimando cada uno a los demás como superiores
a Él mismo. Aquí quiero detenerme un poquito. Considere usted su vida, yo en la mía. ¿Qué tanto hemos considerado a los demás como que son superiores a nosotros? Bueno, tal vez a uno o a dos, a tres a lo mejor, ¿verdad? Pero hemos considerado a todos como superiores. Y esa es la razón por qué muchas veces el amor, la humildad y el lugar que deberíamos de darle al cuerpo de Cristo, de honrar al Señor en la vida de los hermanos, porque esto es lo que debemos de estar bien claros, que Cristo está en el hermano que tenemos al lado. Porque si somos hijos de Dios, Cristo está ahí, dentro de su corazón. Entonces, muchas veces no nos vemos así. De hecho, el apóstol Pablo dice, si a Cristo conocimos según en la carne, si es que algunos lo conocieron así en aquel tiempo, dice, ya no lo conocemos así. Y aún a los hermanos, si los conocimos antes en otras áreas, ¿verdad? Ya no los debemos de nosotros considerar así. ¿Cómo debemos de verlos entonces ahora? Como que realmente Cristo está dentro de su vida. Entonces, creo que esta parte, yo lo digo personalmente, muchas veces nos hemos quedado cortos de considerar, como dice ahí, a los demás como superiores a nosotros mismos. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, si queremos nosotros, usted quiere que le vaya bien, bueno, también deberíamos de procurar el bien de los otros. A eso se refiere. Sí, sigue, hermano, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Ajá. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, esta porción la vamos a seguir desarrollando así. Escuche, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? El apóstol Pablo le dice a los filipenses, yo espero que el sentir que tuvo Cristo esté en ustedes. Esa es mi oración, dice el apóstol. ¿Cuál es ese sentir? Verso 6. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo era Dios, ¿cierto? Cristo es Dios. Pero en esa triunidad, Él se desprendió, se despojó para poder venir a tomar, dice aquí, forma de hombre. Mire, sino que verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. Hecho semejante a los hombres. Escuche, ¿se acuerda de la serie que estuvo compartiendo nuestro pastor acerca de la semejanza? Que nosotros, la semejanza de Dios en nosotros. Bueno, para que eso fuera posible, primero, Cristo se hizo semejante a los hombres. Si Cristo no se hace semejante a los hombres, es imposible que nosotros podamos ser semejante a Dios. De regreso. Entonces, Cristo, dice, se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo. No puede tomar forma de siervo. Si usted ve el texto hacia atrás, no puede tomar forma de siervo si primero no se despoja. ¿De qué? De su gloria, de su triunidad, del lugar, ¿verdad? Donde Él estaba, donde Él habitaba en esa triunidad. Y luego dice, hecho semejante a los hombres. Amado, que el Dios omnipotente, el creador, el que creó al ser humano, ahora Él tome forma de ese mismo hombre y se haga semejante a ese hombre, a la misma criatura que Él creó, eso ya es demasiado humillante. O sea, como alguien dijo, lo más humillante y lo más bajo que puede ocurrirle a ese Dios glorioso, omnipotente y santo y sublime, es que venga a tomar forma de hombre y que venga todavía a servirle a esa humanidad caída. Y lo más glorioso y sublime que le puede ocurrir a ese hombre caído es
que una vez que acepta a Cristo como Señor y Salvador y se vuelve a Dios con todo su corazón, venga a ser recuperado en esa imagen de Dios. Eso es lo más glorioso. Entonces dice que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Y mire el verso 8. Estando en la condición de hombre, escuche, Cristo, como decían algunos antes que era 50% hombre y 50% Dios para ser 100%. No. Cristo siempre fue 100% Dios y 100% hombre. Cuando Él toma forma de hombre, dice que está condicionada. Dice, y estando en la condición, a eso se refiere. Estaba condicionado. ¿Se puede imaginar ese poder glorioso, sublime del Dios omnipotente encapsulado en un cuerpo humano? Y no solo en un cuerpo humano, un cuerpo que estaba condicionado y sujeto a las mismas debilidades y necesidades como usted y como yo. Porque Él fue tentado en todo, dice la Escritura, ¿cierto? Pero sin pecar. Sí, que fue tentado en todo, quiere decir, amados, que Él pasó por todas las tentaciones, por todas las situaciones, las necesidades que podamos nosotros imaginarnos como seres humanos. ¿Fue un adolescente? Sí. Fue un niño, fue un joven y fue un adulto. Entonces, está encapsulado ese Dios poderoso, pero dentro de un vaso, dentro de un cuerpo, dice condicionado. ¿Por qué condicionado? Bajo la condición de hombre. Porque aunque era el Dios omnipotente, Él estaba en Jerusalén y no podía estar en Samaria al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estaba condicionado dentro de ese cuerpo humano, que se cansaba. ¿No dice la Escritura que cuando iba con sus apóstoles en medio del mar o del lago y iba en la barca, cansado, Jesús dormía? Cansado también llegó, le pidió agua, tuvo sed, le pidió agua a la samaritana, ¿verdad? Cuando Lázaro, su amigo, murió, dice Jesús lloró. Así que en ese cuerpo humano estaba condicionado bajo esas emociones humanas también. Había esas limitaciones. Se humilló, no solo eso, escuche, ese poder glorioso, no solo limitado en un cuerpo, que estaba, ese cuerpo humano que tomó y que fue, que le asignaron el nombre de Jesús, todavía ese cuerpo que estaba sujeto a las condiciones y claro, que podía tener frío, podía cansarse, ¿verdad? Podía llorar, tener hambre, ya dijimos. No solo eso, dice que se humilló a sí mismo. Él mismo decidió tomar todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Cristo decidió humillar su vida y la manera como fue para servirle a Dios en su mandato, escuche, Él vino para servir a Dios. Dijo, yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que la voluntad del Padre. Entonces, ¿y qué fue lo que hizo? Vino a servirle a los hombres. Mire, esto es glorioso. Nosotros hoy le podemos servir a los santos. Por eso es el título, ¿verdad? Pero Él vino a servirle, ¿sabe a quién? A hombres caídos. En sus delitos y pecados, muertos, como usted y como yo estábamos. Y Él vino a servirnos. ¿No le parece glorioso? ¿Será digno que le sirvamos nosotros? Bueno, el apóstol Pablo dice que haya ese mismo sentir. A veces nosotros no nos podemos despojar del descanso o extra descanso, demasiado. O no nos podemos privar de la, no sé, hermano, su hobby. Es que este es mi día de descanso, decimos. Aquí sigue descansando, así le vamos a poner. Se humilló haciéndose obediente. Entonces, ¿cómo es una de las maneras cómo podemos nosotros servir a Dios? Bueno, Cristo aquí está la pauta. Obediente. ¿Y obediente hasta cuándo? Desde el inicio hasta el final. Cuando se le desapareció y no
no lo encontraban a María y cuando era un niño y José, y le dice, ¿dónde estabas? Tu padre y yo te estábamos buscando ya. Por 3 días no te hallábamos. Y dijo, ¿no sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial, obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Quiere decir que murió como un malhechor. Hoy en día la cruz la tienen como algo sublime, un símbolo, pero simplemente es un símbolo de muerte. Antes era una maldición. Maldito el que muere en una cruz. Sí, eso es lo que decía el texto en la antigüedad. Entonces, pero realmente Cristo fue obediente hasta la muerte, se humilló, muerte de cruz. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero esa exaltación que Cristo tuvo fue primero que una vida rendida en servicio y muerte de cruz. Así que, amados, no hay corona sin cruz. Amén. Bien, yo espero que esto, amados, que esto para mí es básico en lo personal. Analícelo, piénselo. Si esto es lo que Cristo hizo, el apóstol Pablo ruega, dice, hermanos filipenses, yo espero que haya este mismo sentir que hubo en Cristo. Si Él se despojó de su gloria, podemos despojarnos nosotros también. De orgullo, de tiempo, de finanzas, de cosas, de lo que sea. Muchas veces la verdad es que nosotros batallamos para servir a los santos porque decimos, este es mi día, mi casa, mi tiempo, mi familia, mi dinero, mi esto, mío. ¿Verdad? Eso es cuando hay inmadurez. ¿Ha escuchado a los niños cómo hablan? Mío. Esto es mío. Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, hablaba como niño. ¿Usted quiere escuchar a una persona inmadura? Cuando la escucha hablar. Pero dice, pero cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Cambió su manera de pensar y cambió su manera de hablar. Y por lógica, su manera de comportarse. Lucas 9, verso 23. Entonces aquí, este primer punto importante, lo que estamos hablando acerca de este relato, que Cristo es el perfecto ejemplo de lo que es un siervo. Cristo, perfecto ejemplo de lo que es un siervo. Yo sé que ustedes tienen muy buena imaginación. Imagínense que esas son letras perfectas. Que Dios les dé el don. Entonces, Lucas 9, ¿ya lo tienen? Verso 23. Aquí vamos a hablar acerca de requisitos. La segunda parte son requisitos indispensables para ser un seguidor de Cristo, un siervo de Cristo o un discípulo de Cristo. Lucas 9, verso 23. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas la vida por mi causa, la salvarás. Wow, ¿qué versión es esa? Internacional, creo. Nueva Internacional. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si ustedes quieren apuntar, amados, los subtítulos para no tardarme yo más y poder avanzar, este es el requisito indispensable para ser un siervo de Cristo.
Sí. Esa versión está buena, ¿verdad? Como que pisa un poquito más el callo, ¿verdad? Ujú. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo dice esa versión? Niegue su vida egoísta. Wow. Porque claro, cuando usted y yo tenemos que servir a otros, estamos negando la parte de nuestra vida que no quiere. Nuestra carne no quiere. Nuestro ego, ¿no? Pero Dios no quiere que sea esa carga como que, ay, tengo que ir a ayudar, ay, que tengo que hacer, hoy me toca ir al ensayo, ay, me toca ir a hacer esto, ¿verdad? No, Dios quiere que sea con un corazón amoroso. Bien, entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí primero, es la primera parte. Si no hay esa parte, no podemos avanzar. Si no, nos negamos a nosotros mismos para poder servir a otros. Negarse a uno mismo cuesta, ¿sí o no, amados? Cuesta, ¿verdad que sí? Pero voy a decir, cuesta en la carne. Porque cuando tú estás ya con el deseo de servir al Señor, ya no va a ser una carga, va a ser un deleite. Tome su cruz cada día. Sabemos que la cruz a la que Cristo se refiere es que cada quien tome su propia cruz, ¿verdad? Es un artículo de muerte. ¿Para qué? Para que muera ese yo. Para que cada día vaya muriendo más a mí mismo, a mi egoísmo, como dice esa versión que leyó la hermana, y que cada vez Cristo sea reflejado en nuestra vida. Y la única manera para poder seguir a Cristo es a través de su muerte. No hay otra manera, amados. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sabe para dónde iba Cristo? A la muerte, a la cruz. Bueno, ¿quiere seguirme? Este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y voy al Padre, pero ¿sabe cuál es el camino? Síganme. No hay otra manera. Solo pasar por la cruz. Así que, por más que le busquemos, vamos a perder tiempo en nuestra vida para poder avanzar si no queremos pasar por la cruz. Morir a nuestro egoísmo. Y entonces sí, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. El que la pierda por mi causa la salvará. Entonces, este es un requisito indispensable para ser un seguidor, un siervo, un discípulo de Cristo. Amén. La tercera sería Colosenses 3. Aquí el apóstol Pablo nos va a ayudar a entender a quién estamos sirviendo. Entonces aquí el subtema de Colosenses 3 sería, como pregunta, sería, ¿estamos sirviendo a los hombres o a Dios? Sería en Colosenses. ¿Estamos sirviendo a los hombres o a Dios? Colosenses 3, verso 22. ¿Alguien? Colosenses 3. Amén. Bien. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren, como si quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ajá, imagínense, hermano. Mire, cuando volví a leer este texto dije, wow. ¿A qué horas llegan ustedes a su trabajo? Bueno, a la hora que entran, ¿verdad? A las 8 normalmente. Yo a las 8. Otro a las 7, 4, 5, no sé. Pero mi patrón hizo una reunión y dijo, los que lleguen después de las 8 les voy a dar un write-up. Después de dos write-ups, 2 advertencias, vienen a mi oficina y la tercera va a ser una despedida. ¿Qué cree que pasó? Más de la mitad que llegaban tarde. No, se alinearon. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree usted? Por la
advertencia que la de Primero por la advertencia. ¿Por qué más? Un beneficio temporal, material, ¿verdad? ¿Cree usted que servir al Señor es menos que el beneficio material externo? ¿Cómo servimos al Señor? Y yo lo soy sincero, en algunas áreas de esas yo he batallado. Y mi esposa me empezó a decir, empezó a hablar. Y dije, tiene razón, tiene razón. Y ahora soy yo el que ando correteando, que salgamos ya. Sí, amado. Para servir al Señor, mire, hermano, la verdad que usted ve gente a veces y, bueno, no sé si elaborar mucho en eso, pero usted sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo debemos servir al Señor? Pero mire, lo que me llama la atención dice, siervos, obedeced en todo, claro, lo bueno, lo que es delante del Señor, correcto. ¿A vuestros amos qué? Está hablando del trabajo secular, ¿cierto? Ajá. Y allá afuera, usted y yo debemos de servir a Dios, dice, no sirviendo ¿a quién? Al ojo del patrón, ¿verdad? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Cómo debemos de servir allá afuera en el trabajo secular? Temiendo a Dios. ¡Wow! ¿Y esto es allá afuera? ¿Se imagina aquí sirviendo a Cristo? En la iglesia, en el cuerpo del Señor. ¿No debería ser mucho más relevante? Porque si las personas que trabajan hicieran las cosas como para el Señor, todo fuera bien, pero no, lamentablemente todos saben que hay cierta chance, hay cierto privilegio que se pueden tomar y ahí empieza el abuso. Claro. Imagínense que con este texto, si lo aplicamos todos, allá afuera se escucharía que los mejores trabajadores en esta área son los de la iglesia de Adulam. No llegan puntuales, llegan antes al trabajo. Y no salen corriendo 5 minutos antes de que se acabe la hora, no. Cuando se les pide trabajar extra, no reniegan y ahí están sirviendo. ¿Por qué lo hacen? Con amor como para el Señor. Y sabe que esas personas que sí hay en lo secular, son los que los promueven. Después son supervisores. Amado, si eso es en lo secular, ¿cree que servirle al Señor es menos? ¿Dónde estamos? Como siervos. Por eso este punto es requisitos para ser un seguidor, un siervo de Cristo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿cómo? Y no para los hombres. Ese es su problema, que muchas veces lo hacemos para los hombres. O lo hago para mí mismo. Pero si hay una conciencia en mi vida que lo que estoy haciendo es como para el Señor, eso va a cambiar mi actitud, mi manera de hacer las cosas, mi corazón. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿a quién estamos sirviendo? Al Señor. Y recuerde, Pablo está hablando del trabajo allá afuera. Imagínese, hermano. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así que estamos sirviendo, el punto era si estamos sirviendo a los hombres o a Dios, ¿verdad? ¿Estamos sirviendo a los hombres o a Dios? Hágase esa pregunta cada vez que usted esté haciendo su trabajo allá afuera en lo secular, pero más que nada cuando estemos sirviendo aquí, en un lugar como este. ¿Amén? ¿Para quién lo estamos haciendo? Por eso es que la gente se cansa y se aburre. Juan capítulo 13, verso 4. Juan capítulo 13, verso 4. En este punto vamos a ver a Cristo como el ejemplo perfecto de cómo servir. Juan, el Evangelio de Juan 4, versículo 13 dijimos, ¿verdad? No, al revés. Sí. Sí, quería ver quién estaban despiertos. Sí, Juan 13. Lo dije al revés. Juan 13. Sí, eso a veces se me lengua la traba.
Juan 13, verso 4, en adelante. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Amén. Ve, lo que Cristo está haciendo durante la cena, dice que primero se quita su manto. El manto se usaba para, número uno, era protección. Podía ser como su colchón, su cama, su cobija, en lugares donde se quedaban y a veces no había dónde o en qué dormir. Lo único que tenían era un manto, su capa. Protección. Así que lo que él tiene, se lo quita su manto y luego dice para poder servir, ¿verdad? ¿Has escuchado gente así altanera, orgullosa que dice, ay, estás tocando el manto, dicen algunos, ¿verdad? De esos que se creen súper ungidos. No me toques el manto. Dice. Cristo se quitó el manto, amados, para poder servir. ¿Qué significa eso? Bueno, que todo aquello que representa nuestra vida, valioso, ¿verdad? Aquello que representa para nosotros un valor, muchas veces nos estorba, a veces para servir al Señor. Pero Él se quitó su manto para poder servir. Y tomó una toalla, se la amarró y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, ¿qué cosa? No lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y le dijo, no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces sí, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, todo, ¿verdad? Jesús le dijo, no, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, Jesús lo que ha hecho aquí, se quita su manto, toma la toalla, lava los pies de todos. Escuche, ahí está Judas. ¿Se da cuenta? De todos. Y él dice, todos están limpios, aunque no todos. Lo decía por Judas. Pero le lavó los pies también. Y a veces así pasa, amados. Nosotros debemos de servir al Señor. Sí. General. El Señor nos mandó a servir. Claro. Y muchas veces a nosotros nos ha tocado servirle a gente que nos ha pagado mal. De hecho, voy a decir esto. En muchas ocasiones, a los que más les hemos servido, son los que más nos terminan defraudando. Pero voy a decir otra cosa más. Que ese defraude no fue por culpa de esa persona, fue por culpa mía, por poner expectativas muy altas y creer que porque les hemos ayudado mucho, siempre van a pagar bien. No. Y ahí el Señor nos va enseñando. Entonces debemos de servir. El Señor se encargará de cada uno. Amén. Así que no porque alguien te haya pagado mal, tú ahora vas a cuidarte y decir, a este sí, no vaya a ser que, porque mire, de repente, hermano, no, vamos a hacer el bien. Amén. Vamos a servir. Así que él sirvió a todos. Pero después, verso 12, aunque después que hubo lavado los pies, así que después que lavó los pies, tomó su manto otra vez, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que les he hecho? Vosotros me llamáis, ¿qué cosa? Maestro y Señor. Esta es una de las pocas veces donde Cristo dice, sí, yo soy Señor. Sí, yo soy Maestro. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Pregunta, en este relato no se escucha que alguien dijera, Señor, ni siquiera el intrépido Pedro, pues ya nos lavaste los pies a todos, ahora yo te los voy a lavar a ti. Nadie. Pero si Cristo hubiera preguntado, ¿quién me quiere lavar los pies ahora a mí? ¿Quién cree que fuera el primero que iba a saltar?
Pedro. Pero si hubiera dicho a lo mejor, no sé, Tomás, ¿y a mí quién me los quiere lavar? No, pues dile a Jesús, es el que está cerca de ti. Porque a veces así pasa, ¿no? A veces queremos servirle a unos sí, a otros no, me caen bien y otros no me caen tan bien. Y que nos toque lavar los pies. Y dice, no, a este hermano no, porque a mí se me hace que este hermano tiene la uña enterrada, no. No creo que sería buena idea. Mejor calculo que aquel jovencito a estar más limpio, a ese sí le lavo los pies. ¿Verdad? Lo digo como una metáfora porque a veces hacemos distinción de personas, ¿no? A veces tenemos favoritismos, pero no. Le dije, Cristo aún a Judas le lavó los pies. Amén. Bueno, termina diciendo, de cierto os digo, 15. Porque ejemplo, cuando dice deben de lavarse los pies unos a los otros, no significa, hermanos, porque muchas iglesias tomaron aún eso como una rutina, como religión, como puntos también para hacerlo. Yo recuerdo la iglesia donde yo comencé también, en una ocasión, salieron con cosas y, oiga, pues yo digo, pero ¿y de qué sirvió? Después andaba murmurando que, que tenía el dedo chueco y que torcido. O sea, ¿pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que le deben lavarse los pies a nosotros. Pues que deben de amarse, ayudarse, apoyar, servirse el uno al otro. Si yo que soy el maestro, el Señor, el Dios Todopoderoso, les estoy sirviendo, deben de hacer lo mismo entre ustedes. Porque ejemplo, verso 15, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿cuántos saben esas cosas? ¿Quedó claro? Ajá. ¿Qué sigue diciendo? Ajá. Así que les toca lavar los pies a alguien. Pero no literalmente, sino servirles. Amén. Así que bien. Espero que no vaya a tener malos sueños hoy con cosas así. Bien, siguiente. Lucas 22. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Es el que sirve. Lucas 22. El subtema ahí es el mayor en el reino de Dios es el que sirve. Lucas 22. ¿Lo tiene? Uh-huh. Verso 24. Hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mire que los apóstoles, los apóstoles del Cordero, entrenados por Jesús. Y estaban discutiendo, peleándose. No, dice, yo he estado más cerca con él. No, yo le he ayudado, yo le he servido. No. Disputaba quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se señorean de ellas. Y los que de ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Le está diciendo Jesús. Ustedes saben que el sistema del mundo es que los jefes subyugan a los otros, los que están abajo sirven a quién, al de arriba, ¿verdad? Al jefe, al mayor, ¿verdad? Al que tiene más poder, que tiene más autoridad. Bueno, escuchen, este sistema del mundo está así y el sistema del reino de los cielos está así. Al revés. Le dio vuelta. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, Cristo está diciendo, entre ustedes no es así. Ellos peleaban por quién iba a ser el mayor. Oye, cuando se vaya Cristo yo voy a quedar a cargo. No. Cristo dice, entre ustedes no es así. Aquí la grandeza de un siervo, amados, no es la posición de autoridad que ejerce,
sino de cómo y qué tanto sirve. ¿Con qué corazón sirve? ¿A cuánto sirve? Porque sabe que le sirve al Señor. Por eso son siervos de Dios sirviéndole a los santos. Amén. Una más. Proverbios. Proverbios 16, 18. ¿Alguien que lo lea? Aquí el subtítulo es que la soberbia nos lleva al quebrantamiento. Proverbios 16, 18. Que su tema es la soberbia nos lleva al quebrantamiento. Alguien que lo lea. Es solo un texto. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ajá. Antes de la caída, dice. La altivez de espíritu. La altivez de espíritu. Y antes. Del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia. Altivez de espíritu y soberbia nos llevan a la caída y al quebrantamiento. Así que un verdadero siervo de Dios debe de tener cuidado y examinar su corazón siempre que no haya esas dos cosas. Soberbia. Soberbia es la hermana del ego, ¿verdad? La gemela del ego. Porque lo va a llevar al quebrantamiento, el orgullo. Quiere decir que antes nadie cae de repente, de un día para otro, si está sirviendo bien al Señor. No, pero poco a poco va reflejando soberbia, orgullo. Y de repente, poco a poco, cuando acuerda, cayó en quebrantamiento. Y terminamos. El último es Mateo 11. Este está muy bonito para terminar. Cristo, el subtema aquí es Cristo, ejemplo perfecto de humildad. Cristo, ejemplo perfecto de humildad. Mateo, capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo siempre, el problema es ese, que nosotros sabemos que Cristo siempre está con sus brazos abiertos para ayudarnos a descansar en Él. De hecho, el único y el mejor descanso es en Él. Pero muchas veces antes de eso, las mujeres van a la amiga, le llaman primero a la amiga antes de llamarle a Dios. Mira que me pasó esto, que me dijo, y que mi esposo, y que... Los hombres también lo hacen. Los hombres se aíslan, hermana. Los hombres se aíslan. También lo hacen, pero muy poco. No tanto, casi no. Pero se aíslan, pero hacen lo mismo. Hacen lo mismo. ¿Qué es lo que no hacen los hombres? Lo mismo, de no ir a Cristo. O sea, al final es el mismo problema. Porque el descanso está solamente en Cristo. No hay otro lugar. Por eso Cristo dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. El descanso está en Cristo, en mí, no en nadie más, ni en las cosas del mundo. Mire, nos vamos de vacaciones, cuando regresamos necesitamos vacaciones para descansar de las vacaciones, porque llegamos más cansados. Ni en eso hay que descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ya todos saben lo que es el artículo de un yugo, que es para unir dos animales, dos bueyes para trabajar juntos. Siempre en la agricultura, esto yo lo vi con papá en el campo, se pone el buey viejo experimentado con un buey nuevo para que le enseñe y para que vaya aprendiendo, ¿verdad? Cristo está diciendo, lleve mi yugo, camine conmigo. Yo soy el ejemplo a seguir. Para que sirvan a Dios, Cristo es el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto. Dice que necesitamos andar como la luz. Necesitamos andar. Pero ¿qué pasa? Debido a nuestra soberbia, nos limitamos la humillación hacia Jesús para poder cambiar.
Debido a nuestra soberbia. Sí, por la soberbia, por eso es que no queremos cambiar. Yo recuerdo, papá enseñó muchos bueyes a trabajar con un buey muy experimentado, muy manso. Yo le ayudaba a, esa palabra se llama uncir, no sé si alguien la ha escuchado, amarrarle el yugo aquí en los cuernos. Yo le ayudaba a papá con ese animal porque era tan manso. Oh, sí, ajá, el guarniz. Entonces, y enseñó a muchos ese animal, pero hubo uno. Ya lo he contado en otras ocasiones, que ese no quiso aprender. Mi papá le quebró yugos, le quebró tanto, y mi papá enojado le daba con la garrocha al gorgús, que tiene un palo largo en la punta, un clavo, y oiga, le sacaba sangre, picaba atrás y se tiraba al suelo, le metía lumbre a mi papá y todo. Y terminó mi papá golpeándolo feo y lo llevó inmediatamente al matadero. Entonces, ese no aprendió. Pero Cristo dice, lleva mi yugo sobre vosotros. Yo sí quiero aprender. Aprended de mí, dice Cristo. Este es el problema, que muchas veces estamos tratando de aprender de los hombres o de otros. Pero, amado, debemos de tratar de siempre escuchar la voz de Dios en todo lugar, en todo momento. Si es Dios, aprended de mí. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Esta fue una de las pocas o únicas ocasiones donde Cristo dijo, aprendan algo, aprendan esto. Esta palabra casi no la va a encontrar, de hecho, casi de la boca de Cristo. Aprendan cómo se caminan las aguas. Pedro, te falló instrucción. No. Aprendan cómo echar los demonios. Miren, echar fuera. No. Miren cómo se multiplican los panes. No. Cristo lo que dijo, aprendan esto de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si aprendemos eso, Cristo nos garantiza que hallaremos descanso, dice. No dice para nuestras camas, para que esté en la cama descansando todo el día. No. En medio de la tribulación y la prueba, usted puede tener descanso en su alma. Y termina, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Tantas cosas. Y hasta que un día entendí que el único que tenía que seguir era Cristo. Amén. Y encontré descanso. Y de verdad, Cristo está diciendo, mi yugo es fácil. A la caída y al quebrantamiento. Así que un verdadero siervo de Dios debe de tener cuidado y examinar su corazón siempre que no haya esas dos cosas. Soberbia. Soberbia es la hermana del ego.